Hola. Elementos de la naturaleza para configurar obras de arte efímeras. En esto consiste Arte en la Tierra, una de las actividades organizadas por la Xunta de Galicia en decenas de colegios de nuestra comunidad. Tienen como objetivo establecer un sólido vínculo entre los jóvenes y el paisaje. Hola. Es un día especial en el Colegio Compostelano Pío XII. Los alumnos de los cursos infantiles tienen su primera clase en plena naturaleza. Y no es una lección cualquiera. Se trata de poner en práctica aquello para lo que llevan preparándose semanas en las aulas. Yo le digo que tengo que ir a recoger cosas acerca de casa y voy. Y después que las tengo que traer al cole y las traigo. Esto se denomina Land Art. Arte en la tierra, lo han llamado ellos. Siguiendo una corriente artística iniciada en el oeste norteamericano de los 70 del siglo XX, estos chavales han combinado elementos de la naturaleza para crear obras de arte efímeras. Ellos van por la naturaleza y con lo que se encuentran crean una obra de arte, que se fotografía y que es efímera, dura lo que el tiempo tarda en respetarla. Nosotros utilizamos imágenes de su obra para que los niños viesen cómo puedes crear una sensación estética importante en el entorno en el que tú te desenvuelves habitualmente. Lo que estamos haciendo es como un tanque, solo que con arte. Estamos haciendo arte. Para esta actividad también tenían deberes. Debían recoger flores, piñas, cortezas y cualquier otro material producido por la naturaleza. Claveles, las casas esas blancas y una rosa blanca. Trajiste una, solo. Iba a traer 4, pero no me dio. Margaritas, dientes de león y flores amarillas. Y yo le di casi todos a ella. ¿Y por qué? ¿Es tu novia? No, es mi amiga. Ah, es tu amiga. No. Y después llega el momento de crear conjuntos estéticos, con formas abstractas o inspirándose en objetos reales. Con esto se pretende estimular su creatividad, partiendo del contacto y la comunicación con su entorno natural. Un doble propósito que consigue motivarles e inculcarles el respeto por la naturaleza. Pero aunque ahora parezca que está en decadencia, nosotros creemos que la capacidad artística es fundamental en una persona y que tu creatividad te va a ayudar a resolver los problemas de tu vida. Los niños son arte. Nosotros las maestras en realidad aprendemos de ellos. Los niños son arte. Porque primero no sabíamos qué hacer, así que hicimos un círculo y después la profe nos dijo que pusiéramos cosas alrededor. Primero le llamamos el sol quemador. Y después, como le pusimos más cosas, pues le pusimos cosas hacia un lado estiradas, decidimos el tanque de la muerte. Ahí. Lo más importante es pasárselo bien. Para allá que tenemos que ver lo que habéis hecho. No, pero vamos a... Vuelta a clase y todavía hay trabajo que hacer. Se reordena el material que ha sobrado para crear futuras figuras. Se proyectan las próximas salidas al parque del colegio. Se dibuja lo que han hecho hoy para que no se pierda en la memoria. A ver, por favor, sentados al suelo. Estamos haciendo formas con las piedras, con las puntas. Nosotros en la casa, el parque acuático, haciendo esculturas para que sean bonitas y para que todos nos miren, que
Muy bien. Te olvidaste la nariz. Una hoja. Te olvidaste la nariz, Mónica. Y unas dos flores. Y en la pausa del café, las profesoras implicadas en esta actividad comentan los progresos de sus jovencísimos alumnos. Ellas mismas son las primeras sorprendidas ante el éxito de una iniciativa que no contaba con muchos apoyos al principio. Que aprovechas para trabajar contenidos curriculares, porque aquí clasificar, comparar, Bueno, pesar, que eso, medir, efectivamente, que todo. los líos, Las porque- formas, que estuvimos trabajando las formas Exacto. en clase. Era Cómo negocian entre ellos. cómo negociaban La- entre la ellos. argumentación. El volumen, que es un concepto Bueno, y- para ellos muy abstracto y sin embargo a través de esto logran captar la idea de volumen. Una de las cosas más importantes que me pareció fue trabajar la inteligencia emocional, que está tan de moda y es un concepto que abarca tantos campos, desde el oído, el olfato, el sentido del gusto, el criterio estético que estamos haciendo con ellos, la sensibilidad que les crea. En unos días estas obras de arte creadas por mentes libres de complejos desaparecerán. La lluvia santiaguesa las arrastrará y el viento las descolocará hasta crear otras formas que también podrán ser consideradas artísticas.